Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando y una vez más venimos a estudiar juntos con ustedes la palabra del Señor para poder meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Hoy estamos entrando ya de lleno a la carta a los Filipenses, una carta de gozo, una carta de amor, una carta de comunión que Pablo escribe abiertamente a los hermanos en Filipo, ¿no? Una iglesia, como lo vimos en el contexto histórico, como lo vimos en la introducción, una iglesia que amaba a Pablo, que aunque tenía una independencia en lo económico, que tenía un realce individual, a diferencia de las otras ciudades de Macedonia, Filipenses, los hermanos que se habían levantado ahí después que Pablo llega a esa ciudad, Dios había obrado mucho a través de los hermanos y algo que era resaltante en la iglesia en Filipenses era el amor, ¿no? Era el amor que se formaba en hechos y en acción, ¿no? Y algo que tenemos que aprender del amor en la Biblia es que el amor en la Biblia no solamente son hechos, no solamente son palabras, ¿no? O tristemente como lo manejamos el día de hoy, el amor lo vemos como un sentimiento, como una emoción, y eso no es el concepto bíblico del amor, ¿no? El amor es una decisión que se hace una entrega que se hace a la otra persona voluntariamente, ¿no? Ahora, el amor va más allá de las palabras, va más allá de los hechos, de ahí que Jesús, siendo la clara muestra del amor de Dios, nos enseña que ahora un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros y que se entreguen unos a otros, que tengan ese gozo unos a otros y que ese amor que se expresan unos a otros no solamente se quede en palabras, sino se haga en acciones, ¿no? Y viendo la comunión y el amor dentro de la familia de la fe, dentro de los creyentes, un ejemplo claro es en ¿no? Entre el siervo, en este caso Pablo, y la iglesia en Filipenses, que sí mostraban ese amor extrañable, ¿no? Entrañable entre los dos, ¿no? Tanto el siervo con la iglesia como la iglesia con el siervo, ¿no? Y esta voz no solamente se quedaba en oración, no es que la iglesia decía, mira, Pablo, sé que tienes que ir a tal lugar, sé que estás, ahí puedes pasar muchas aflicciones o pruebas, pero nosotros solamente vamos a orar, no. El amor dentro de la familia de la fe no solamente se basa en palabras, sino se refleja en acciones. Y los filipenses demostraron el amor a Pablo, a los siervos del Señor, no solamente orando, claro que oraban, pero también que enviándoles, proviendo sus necesidades, ¿no? Y esta carta, Pablo la escribe primeramente en gratitud a los hermanos de Filipenses por la ofrenda y la provisión que habían mandado a su siervo, a su pastor Epafrodito, ¿no? Pero en esta carta Pablo va a ir más allá de la gratitud, sino que va a colocar la gratitud, el gozo, el amor de todo lo que está pasando él y lo que está pasando allá en Filipo, en base a la perspectiva de una vivencia cristiana, ¿no? A diferencia de la carta a los Efesios, Pablo nos colocaba en Efesios que en los lugares celestiales, ¿no? Nos colocaba la mente en el cielo, cómo Dios nos ha rescatado, cómo hemos sido unidos a través de la cruz de Cristo, cómo antes nosotros quedamos alejados, sin pacto, sin Dios, etcétera, hemos sido traídos por la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús y nos colocaba en un plano espiritual. En este caso, Filipenses nos coloca en un plano terrenal, porque Filipenses es una carta netamente práctica, netamente aplicativa, ¿no? Entonces, así como Efesios nos colocaba en un plano celestial, Filipenses nos va a colocar en un plano terrenal y nos va a decir, mira, en este mundo hay aflicciones, hay pruebas, hay tal vez cadenas, hay tribulaciones, pero nos hace un llamado, Pablo, a los filipenses en primera instancia y a nosotros también, de que aunque vivamos en un mundo con pruebas, con tentaciones, con el sistema corrompido del enemigo, aún así estamos llamados a qué? A vivir para Cristo, a vivir para el Señor. De ahí que Pablo diría el texto más conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el llamamiento de Pablo a los filipenses a una vida práctica, a una vida devocional, a una vida aplicativa, ¿no? Nos está colocando los pies en la tierra y nos va a mostrar mucho desde los falsos maestros, desde comportarnos como luminares en el mundo, desde padecer como el Señor ha aparecido y tener el sentir de Cristo que Cristo tuvo cuando vino a este mundo. Es decir, que Filipenses va a colocar al creyente en un plano terrenal, con una mente, con una perspectiva en lo celestial. Y eso es lo hermoso del creyente, que aunque nuestro cuerpo físico pueda estar acá, nuestra mente y nuestro corazón está en el cielo. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar en Filipenses, ¿no? Que vivamos este mundo con una perspectiva
divina, con una perspectiva de un vivir cristiano. Y es por eso que hemos colocado el título a este capítulo 1, la perspectiva del vivir cristiano, ¿no? Pablo nos va a enseñar cómo ver el mundo ahora, cómo ver el mundo desde una perspectiva espiritual, ¿no? Desde una perspectiva divina. Entonces, el capítulo 1 lo hemos dividido en 3 secciones con base, con fundamento del título, la perspectiva del vivir cristiano. Lo hemos dividido en 3, ¿no? Que nos ha parecido prudente para esta lección de hoy. Y quiero que para los que se están anotando también, quiero desempacar hoy estas 3 secciones en las cuales hemos dividido, ¿no? La primera sección o la primera división del capítulo 1, ¿cuál es? El amor entrañable del siervo y los filipenses. Repito, el amor entrañable del siervo y los filipenses. Vamos a desarrollar esto en los versículos 3 al versículo 11 del capítulo 1. La segunda división es en cadenas y aflicciones, pero el evangelio avanza. Repito, en cadenas y aflicciones, pero el evangelio avanza, ¿no? Esta sección nos va a tomar del versículo 12 al versículo 20 y la tercera y última sección en la cual hemos dividido sería el sentido de vivir a Cristo. El sentido de vivir a Cristo que nos va a tomar los últimos capítulos del 20 al 30. Déjame repetir una vez más las 3 divisiones. La primera es el amor entrañable del siervo y los filipenses. La segunda es en cadenas y en aflicciones, pero el evangelio avanza. Y la tercera, el sentido de vivir a Cristo. Y vamos a empezar de lleno ya con Filipenses capítulo 1, verso 1 al 2, que es la salutación del siervo a la iglesia en Filipenses. Dice la palabra de Dios así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De las 7 cartas que el apóstol Pablo escribe a iglesias, específicamente hablando, las 2 iglesias a las cuales Pablo empieza con esta salutación entrañable de amor, de comunión y de que les muestra una firmeza en lo que ellos están desempeñando, son las 2 cartas conocidas como Filipenses y la carta a los Tesalonicenses. Muchos eruditos y estudiosos bíblicos concuerdan que estas 2 cartas nos muestran 2 ejemplos de iglesias para nuestro tiempo contemporáneo que estamos viendo ahora, ¿no? Tanto la iglesia en Filipenses como la iglesia a los Tesalonicenses, Pablo los coloca como en un podio y dice, mire, ustedes son ejemplo, ¿no? Y lo va a decir también tanto a Tesalonicenses y a Filipenses que son ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, veamos así y entendemos esto por la salutación que el apóstol Pablo hace en diferentes cartas a iglesias. Él empezaría resaltando su posición de apóstol, su posición en la cual Cristo le ha colocado como el apóstol a los gentiles, resaltaría su apostolado, porque muchas veces en sus cartas él va a defender su apostolado o defender la doctrina que Cristo le ha encomendado para la predicación a los gentiles. Pero a diferencia de Filipenses y Tesalonicenses, es como una carta más de felicitación, de gozo, de ánimo, de fortaleza, todo esto en el Señor, y empieza de la misma manera, ¿no? Pablo y Timoteo no utiliza la palabra apóstol, no utiliza la palabra siervo del Señor o siervo en el sentido de su autoría, sino que ahí se considera uno más de ellos, ¿no? Uno más de ellos. Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo, es como una salutación de comunión, ¿no? De que somos partes de ustedes y somos hermanos en Cristo, y Pablo va a desempacar todo eso en la carta a los Filipenses. Y netamente, obviamente, por la salutación, la carta está dirigida a la iglesia en Filipo, tanto que él diría a todos los santos. Estos son los creyentes que han aceptado a Cristo, porque la palabra santo significa apartado, separado. Y una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo Jesús, pasa a ser santo, a ser apartado para el Señor, a ser propiedad del Señor. En ese sentido, Pablo le dice a todos los santos, a todos los apartados, a todos los que se han alejado de la contaminación y ahora han abierto sus ojos y su corazón a la luz de Cristo. En ese sentido, somos santos para el Señor, para Dios a través de Cristo Jesús, ¿no? Y dice a los santos que están en Filipos y coloca 2 cosas, ¿no? A los obispos y a los diáconos, que son los 2 oficios que se manejaban en el tiempo de la iglesia primitiva y también hasta el día de hoy, ¿no? Los obispos son conocidos ahora como pastores, ¿no? Ahora,
Pablo está refiriéndose a los oficios en sí, ¿no? A los pastores, obispos y a los diáconos. Está hablando de los oficios. Es como decir que Pablo está diciendo, les saludo a la iglesia, a la base, ¿no? A la base, a los que están sentados, a los que vienen ahí, se congregan constantemente con ustedes, pero también dice, y a los que están ejerciendo el trabajo, a los que están ejerciendo una labor. ¿Cuáles labores? El de obispos, o es decir, pastores, y también los diáconos, servidores, ¿no? Que están sirviendo, que están trabajando en la labor del Señor. Pablo está saludando a la iglesia en general, si te das de cuenta, ¿no? A la iglesia en Filipenses en general, ¿no? Y dice, a ustedes gracia y paz, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es importante resaltar este tipo de salutación que Pablo lo va a realzar en todas sus cartas, porque acompañado de la gracia va la paz y muchas veces Pablo va a añadir la misericordia, pero quiero que notes algo que siempre dice, a vosotros, a vosotros, a vosotros y a vosotros. ¿Por qué? Porque la persona, hombre o mujer que nace de nuevo, que cree en el Señor Jesucristo, esa persona sí tiene la capacidad de parte de Dios de ¿qué? De experimentar, uno, la gracia de Dios, dos, la paz del Señor y tres, la misericordia del Señor. El mundo o la persona que está todavía sin Cristo no puede experimentar, uno, la gracia, dos, la paz, y mucho menos la misericordia de Dios, que son netamente dadas al creyente una vez que aquel creyente conoce al único Dios verdadero de la Biblia y a su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y esta paz no la conoce el mundo, o no la experimenta el mundo, pero sí ustedes la pueden experimentar porque es una paz que viene de Dios, ¿no? Entonces, vemos que la gracia, la paz que aquí Pablo menciona es a ustedes, ¿no? Porque ustedes han experimentado la gracia en la salvación y la paz en medio de la vivencia que viven en este caso, en la provincia de Macedonia, ¿no? En la ciudad de Filipo, ¿no? Entonces, vemos ahí que Pablo añade estas dos cosas como un saludo cristiano, ¿no? Lo decía al principio, creo que en Tesalonicenses, ¿no? Un saludo cristiano. Y es así como también deberíamos aprender nosotros un saludo, ¿no? Decir, hermano, el saludo del creyente, ¿cuál es? Gracia y paz. Eso no es un deseo, ¿no? Eso no es un deseo. Eso puede ser una realidad. Por ejemplo, cuando decimos buenos días, es un deseo, pero puede que ese día te vaya mal, ¿no? Puede que ese día sea el peor. Pero cuando yo te digo gracia y paz, te estoy dando un deseo que sí se puede hacer realidad, porque la gracia está ahí, la paz está ahí. Depende de uno poder acceder a eso, poder estar viviendo constantemente agradecidos por la gracia y viviendo en la gracia y también con la paz de Dios en nuestros corazones, ¿no? Va más allá de un deseo, sino va a una realidad que el creyente sí vive o sí puede experimentar en Cristo Jesús, ¿no? Gracia y paz de Dios en nosotros, ¿no? Ahora sí vamos a entrar en la primera sección, que lo hemos titulado, como hemos dicho, el amor entrañable entre el siervo y los filipenses. Déjenme leer el versículo 3 hasta el versículo 7. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y Pablo va a empezar, ¿no? Mostrando su sentir, abriendo el corazón a los filipenses, ¿no? Y sabe que esta carta va a llegar a oídos de ellos. Y Pablo quiere expresar todo lo que él siente, no solamente en ese momento en la visitación de Epafrodito, sino desde el día que salió de Filipenses hasta el momento en que se encuentra con Epafrodito, el pastor de Filipenses. Él le dice, mira, yo siempre en todas mis oraciones me acuerdo de vosotros. Y cuando oro a Dios, a mi Dios, por vosotros, lo hago con gozo, lo hago con alegría, lo hago con un resalte, agradeciendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ustedes están en comunión, están unidos en el Evangelio, y eso es lo trascendente, ¿no? Por ejemplo, en Tesalonicenses, lo que trascendía, lo que marcaba la iglesia es que la iglesia perseveraba aún en medio de gran tribulación, ¿no? Y en esa gran tribulación amaba al Señor, servía al Señor, se daban a sí mismos por amor a la obra. En este caso, Filipenses, aunque no tenía persecución, aunque no había tribulación, el único mal que estaba persiguiendo a la iglesia en Filipenses era los falsos maestros, pero aún así lo que resalta la iglesia en Filipenses y el gozo que produce es la unidad, es la comunión. Había unidad dentro de la iglesia en Filipenses, y Pablo exalta y dice, mira, aunque yo me he ido por mucho tiempo de ahí, yo siempre estoy orando por ustedes porque he visto esa comunión en el Evangelio.
en el Evangelio. Y Pablo nos da una semillita de lo que va a ir más adelante, ¿no? Porque él va a decir más adelante, veo que en mis cárceles han salido a predicar. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque una iglesia se motiva a predicar, porque una iglesia creyente se motiva y dice, hermanos, hoy no estemos aquí, vamos a predicar, salgamos, hagamos folletos, hagamos esto, extendamos el Evangelio, cumplamos la gran comisión. ¿Sabes de dónde parte eso? De la comunión, pues, en el Evangelio. Si una iglesia no está en comunión, no está en armonía, no está en unidad, difícilmente va a poder cumplir la gran comisión, o va a ser una iglesia apática o una iglesia que no se va a mover. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que te va a realzar la extensión del Evangelio, la predicación del Evangelio, es que por base, por simiente, la iglesia esté en constante comunión, en unidad, ¿no? En un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, ¿no? Un Señor, un solo sentir, una misma fe, etcétera, ¿no? Entonces, Pablo va a alentar, y en sus cartas siempre lo hace, a la unidad, ¿no? A que estén unidos, a que se amen unos con otros. Y eso es lo que realmente caracterizó a Filipenses, a la iglesia en Filipenses, que la iglesia estaba unida, tanto que decían, mira, Pablo necesita, ya hay que ayudar. ¿Qué hay que hacer? Recolectemos. Y es impresionante porque aunque Pablo estaba en Tesalónica, en una ciudad alejada de Filipenses, dentro de la provincia de Macedonia, aún así los filipenses le mandaban ofrendas constantemente, y vamos a ver eso más adelante. Entonces, Pablo resalta eso y nos da la semilla de lo que va a decir más adelante. Es que ustedes están en comunión, y dice ahí el texto, desde el primer día hasta ahora, hasta ahora. Y alguien pensaría, pero hermano, ¿acaso ahí no había uno que otro miramiento? No creo que Filipenses sea una iglesia perfecta, y la verdad no lo es. Porque más adelante, tristemente, resalta Pablo una discordia que habían tenido dos hermanas, ¿no? En Filipenses 4. Pero lo que Pablo quiere resaltar no es que hay iglesias que estén totalmente unidas en el sentido de pensar lo mismo, de actuar en el mismo sentido, sino que hay una comunión, dice ahí, en el Evangelio, ¿no? Porque cada persona que viene a la congregación, o cada persona que se congregaba en Filipenses, tenía una historia diferente, tenía contextos diferentes, tenían posturas diferentes en lo social, etcétera. Eran diferentes, sí, pero lo que mantenía la comunión, ¿cuál era? El Evangelio, la fe, la doctrina. En ese sentido, la Biblia nos manda a estar unidos en la doctrina, en la propagación de la fe y en la defensa y la confirmación de la fe misma, ¿no? Y lo que Pablo resalta aquí no es que no tenían problemas, no tenían problemas humanos, sino que estaban unidos en comunión en la defensa y propagación del Evangelio, que es lo que Pablo siempre va a resaltar, ¿no? Entonces, a lo que nos vamos acá es que Pablo nos enseña una cosa, ¿no? Esta comunión de la doctrina en el Evangelio por la fe tiene que estar vigente y realzar cada vez más a los creyentes, ¿no? Cada vez más. Y mira lo que Pablo continúa en el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Filipenses encontramos pasajes hermosos, muy conocidos, que tal vez en este estudio vamos a tocar de cierta manera, que muchos también ya lo han tocado y entendido, pero este versículo es un versículo que ha marcado y trascendido a muchos cristianos, un versículo que fortalece, que anima, exhorta también, pero a la misma vez edifica. Y Pablo, ¿sabes qué dice? Mira, yo oro al Señor con gozo, haz tu obra en mí, ¿no? Haz tu obra en nosotros. Y Pablo dice, mira, lo que mantiene la comunión en ustedes y lo que irá perfeccionando esa comunión, ¿qué es? Que Él comenzó la buena obra. No fuimos nosotros, fue Él quien nos dio la salvación, y también Él es poderoso para presentarnos sin mancha y sin arruga delante de aquel que lo llena todo. La dependencia del Señor. ¿Te das de cuenta? Pablo no exalta tanto a los filipenses, sino que exalta más la obra de Cristo en los filipenses, tanto de la salvación como la comunión también. Y eso es algo hermoso, porque es algo que nos afirma, y Pablo dice, Él lo hará. Él comenzó y Él lo acabará, ¿no? Y eso es algo que nos da seguridad, y es parte de la seguridad de la salvación que también la Biblia resalta, que la salvación es de Dios, depende de Dios, y Dios mismo es el quien nos llevará
hacia el final, no hacia el final. Dios no se equivoca, como diría Pablo en Romanos 11, porque irrevocables son los llamamientos y los dones de Dios. Dios no se equivoca. Dios no es que te salva y después te deja a tu suerte. No, te lleva de la mano como el buen maestro hasta ser perfeccionados o cumplir la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y el 7 diría, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Mira cómo Pablo está abriendo su amor entrañable o expresando su amor entrañable a los filipenses, y diría, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y es interesante notar eso porque cuando vemos el panorama de Filipenses, vemos que la iglesia en Filipenses o la iglesia en Filipo no solamente actuó en este momento del encarcelamiento de Pablo, sino que a lo largo, desde el momento en que Pablo salió de Filipos a la ciudad vecina, los filipenses nunca se olvidaron de Pablo, aunque salió de una manera escandalosa de Filipos, pero ellos aún así nunca se olvidaron de él. Pablo diría en el capítulo 4, si me acompañas a leerlo, en el capítulo 4, verso 16 del mismo Filipenses, Pablo diría, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿La iglesia en Filipenses se había olvidado de Pablo? Nunca. De ahí que Pablo diría, ustedes también son parte de esto, ¿no? Ustedes han trabajado juntamente conmigo para la propagación del evangelio. Son participantes conmigo de la gracia que Dios ha derramado para el mundo entero, y la predicación también. Es una participación, claro, constantemente los filipenses, y qué bueno que estudiamos el trasfondo, porque ahí vimos que sí tenía economía suficiente o basta para poder hacer todo eso, ¿no? Porque incluso va a ir el sustento no solamente hasta Tesalónica, se va a extender hasta Corinto. Y es impresionante cómo estos hermanos en Filipenses siempre se preocupaban por la obra, y lo que te decía al principio, ¿no? El amor en la Biblia no es tanto el orar, no es tanto el pensar, no es tanto el decir, es el hacer. Y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar aquí de una manera indirecta. Mira, los filipenses saben que Pablo les ama. Y Pablo sabe que los filipenses también le aman. ¿Sabes por qué? Porque eso se ha demostrado. Pablo, en continuando la predicación del evangelio y orando constantemente por ellos y enviando también cartas que no se han registrado, y los filipenses también mostrando el amor al siervo, el amor a Pablo, dando y dando para el sustento del siervo. Qué impresionante, ¿no? Y Pablo dice en el 8, porque Dios me es testigo de cómo subraya eso, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Y te das de cuenta que a veces nosotros marcamos la carta a los filipenses solamente como la carta del gozo, o solamente como la carta de la alegría o de la felicidad. Pero tenemos que ver a Filipenses como la carta del gozo, del amor, de la felicidad, de la provisión. Y todo eso descansa en la fuerza, en la fortaleza de Cristo, ¿no? Pablo dice, mira, yo los amo, y Dios me es testigo que no miento, que los amo con todo mi corazón, pero, dice, con un amor entrañable, pero este amor proviene de Cristo, proviene de Dios. Y eso es muy importante, ¿sabes por qué? Por ejemplo, los que vamos a estar en discipulado, vamos a abarcar este tema del atributo del amor, y vamos a entender que una persona que no conoce a Cristo, que está sin Cristo, que vive sin Cristo, que no es salvo, no puede experimentar el amor, porque Dios es amor. De manera que una persona que no experimenta el amor de Dios en la salvación o en sus bendiciones, no puede dar amor a otros, porque no ha conocido el verdadero amor. En esencia, el amor es Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, Pablo está diciendo, mira, yo conocí el amor de Dios a través de Cristo, a través de su entrega, a través de su sacrificio, a través de su amor por mí y por ustedes, que murió en la cruz del Calvario. Y con ese amor que se da a sí mismo, que se entrega a sí mismo, que, como decía Pablo en Corintios 13, que no cela, no tiene nada defectuoso, no envidia. Con ese amor yo los amo. Ese amor es del Señor, ese amor genuino, ese amor verdadero. Y ese es el amor en el cual debemos ir aprendiendo a amar a los demás. No tanto el decir, sino el actuar.
¿Pablo actuó por los filipenses? Claro que sí. Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. Cómo él ama tanto que diría en su carta, yo sé que por sus oraciones, por la obra del Espíritu Santo, voy a salir de acá. Y cuando salga, espero volver a verlos. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan más en la fe, y lo va a decir más adelante en su oración, ¿no? Entonces Pablo sí quería, sí se desvivía derrochando el amor en acción, al igual que los filipenses, ¿no? Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La petición del siervo, la petición del siervo, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en qué, en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Que crezcan más en un conocimiento. Ese amor que tienen, que crezca más, pero que sea un crecimiento sano, un crecimiento en un conocimiento de Dios, en lo que Dios quiere que mostremos el amor. Y Pablo va a apuntar a eso que hoy conocemos como la acción del amor, ¿no? La expresión del amor, que como decía al principio, es darse a uno mismo, ¿no? Servir a otros, ¿no? Y lo va a decir Pablo más adelante en el capítulo 2, tengan ustedes el mismo sentir de Cristo, que se entregó a sí mismo, ¿no? No mirándolo de uno, sino mirando por los demás. Y eso es el amor. Es una entrega a los demás, es una entrega de sí mismo, un sacrificio que se hace por amor, ¿no? Entonces vemos mucho del amor entrañable de Pablo y los filipenses, ¿no? Que se seguía de todo eso también, ¿no? Y aquí es algo importante resaltar también, trayéndolo como aplicación a nuestra época, que tristemente muchos, este amor se está perdiendo, ¿no? Porque dentro de la iglesia vemos a veces un enfriamiento tanto de los líderes o pastores o diáconos, o perdón, obispos, hacia el rebaño y viceversa también, ¿no? Y a veces esto va a causar siempre un enfriamiento o va a causar siempre una división dentro de la iglesia, porque Pablo nos enseña algo de la comunión y de la unidad, y hace que es la unidad, ¿no? El amor. Y es un mandamiento también. No solamente la Biblia nos mandaría a los pastores, a los líderes, amar al rebaño, proteger al rebaño, enseñar al rebaño, desvivirse por el rebaño, sacrificarse por el rebaño, que es algo que sí se hace. El que añora servicio, el que añora obispado, líder o pastor, tiene que entender que su trabajo ahora, si es que añora eso, es amar al pueblo de Dios, amar a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque amar a Cristo es amar a la iglesia. Si alguien dice amar al Señor, va a amar a la iglesia. De ahí que el apóstol Juan diría, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano no conoce ni está en el amor, porque Dios es amor, ¿no? Entonces muchas veces decimos, más que a la iglesia le amo al Señor. Pero eso se tiene que reflejar en que estás amando a la iglesia. No puedes amar al Señor y no hacer nada por la iglesia o por los creyentes. Pablo ha hecho eso. ¿Amaba al Señor? Claro que sí. ¿Y cómo ha demostrado eso? Desviviéndose, entregándose por quién? Por el cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Ese es el amor a Cristo. Ese es el amor al Señor. Amar a Cristo es amar al cuerpo, es desvivirse por su iglesia, por la esposa. ¿No ve? Entonces Pablo está demostrando eso, y Pablo sí lo demostró. En este caso los filipenses también, pero hoy en día muchos creyentes no ven eso, no valoran el trabajo del siervo. Tristemente se ha visto el pastorado como algo común, algo que cualquiera lo hace, y lo he escuchado muchas veces tristemente a personas seculares decir, es que uno se vuelve pastor porque no estudia, porque le ha ido mal en la vida y abre su iglesia, ¿no? Y de ahí está viviendo. Yo, por ejemplo, cuando a veces hablo con mis amigos ahí en el trabajo, compañeros de trabajo, y les comento, ¿no? Ya muy pronto estoy estudiando y quiero liderar, quiero empezar una obra para el Señor. Entonces, solamente de eso quieres vivir, y te ponen eso, como ven al pastor, como el pastorado o el servicio, como algo insulso, ¿no? Como algo débil, pobre, ¿no? Y es triste ver eso, porque a veces el mundo cristiano mismo es el que hace ver eso. Tenemos pastores no preparados, pastores que no han sido llamados, que no han sido preparados, y por culpa de ellos el oficio del pastorado es vituperado y no es valorado como se debería de valorar. Entonces, tristemente, porque no aplicamos, no tenemos principios de los oficios que Dios ha dejado, y lo perturbamos y lo confundimos tal vez, es que tenemos iglesias que carecen de amor hacia los siervos, cuando
el amor al siervo es un mandamiento de la iglesia, ¿no? Y tal vez esto da mucha tela que cortar porque uno diría, pero es que los pastores también, vemos la noticia y dice que un pastor saca a la iglesia y no sé si han visto esa noticia en YouTube, cuando un pastor les explica a los congregantes, ¿no? Y resalta, en vez de resaltar la Biblia, resalta el estatuto orgánico dentro del interno de la iglesia, es que diezmen, que den sus ofrendas. Ahora, si no dan, entonces retírense y les está expulsando a los congregantes. Impresionante, ¿no? Tenemos pastores que han vivido de la fe, son vividores de la fe, sin duda que sí, pero no son pastores, no son los siervos, ¿no? No son los siervos verdaderos. Y por culpa de ellos, el oficio del pastorado está siendo vituperado. No solamente por el mundo cristiano, sino también por el mundo gentil, por el mundo incrédulo, que ya ven eso como algo de ganancias deshonestas. Cuando Pablo mira lo que dice en Tesalonicenses capítulo 4, nos da un mandamiento acerca de esto y me gustaría que me acompañes a 1 Tesalonicenses capítulo 5, perdón, versículos 12. Pablo va a dar una lista de ordenanzas, de mandamientos a la iglesia y una de ellas, escucha lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5, 12, os rogamos, hermanos, está hablando a los hermanos cristianos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y escuche esto, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de qué, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pablo está dando mandamientos acá, de más de 20 mandamientos, y uno de ellos es que tengan en estima, amen. ¿A quién? A los siervos. ¿Qué hacen ellos? Trabajan, amonestándoles, enseñándoles, edificándoles. Y eso es un mandamiento de la iglesia. El amar al siervo, el amar al que nos lidera. Tristemente hoy, si no es que el pastorado ha sido de una manera vista equivocadamente como algo básico, algo despreciable, por el otro extremo, ¿sabes qué estamos viendo? Que creyentes son apáticos para con el pastor, para con el líder. Yo pregunto, ¿la iglesia en Filipenses estaba orando por Pablo? Sin duda que sí, pero esa oración se quedó, mostraba acción. Y a veces pensamos que los siervos la tienen fácil, la tienen clara, la tienen un camino de flores, y no es así. Detrás de cada siervo, de cada líder, de cada pastor sano que predica la palabra, siempre hay un quebranto, una tristeza que está aún así soportando eso, pero viene a la iglesia domingo a domingo o día en el cual se reúnen, predicar el evangelio por amor a ustedes. Y eso a mí me ha tocado palpar, me ha tocado vivir como siervo también del Señor. Muchas veces acá en la congregación local y también aquí en el Zoom, en lo virtual. No piensen que los siervos estamos aquí con gozo y salimos en redes y hay que predicar. No, muchas veces venimos con tristezas y aflicciones. Pero los que nos mantiene firmes, los que nos mantiene con gozo es saber que hay hermanos y hermanas que están deleitando, que se están edificando de estas enseñanzas. Y lo que nos mueve, como diría Pablo, nunca somos nosotros mismos, sino que Dios coloca tanto el querer como el hacer y Él nos da la fortaleza. Pero a eso va sumado una cosa, el amor entrañable, ¿no? El reconocer el trabajo, el amar a los siervos. Y muchas veces, a veces no hacemos ni una llamada al siervo, ni una visitación a los siervos para preguntarles cómo están. ¿Cómo están? Pablo, la iglesia en Filipenses sabía que Pablo predicaba y le iba a llover piedras, le iba a llover insultos, enemistades, como pasó en Filipenses. En Filipo incluso no la tuvo clara, no la tuvo fácil. Y los filipenses sabían eso, y sabían que para todo eso la provisión también tiene que estar saliendo de quién, de la iglesia. Dios utiliza la iglesia para también edificar y también provisionar a los siervos de Dios. Y a veces eso no entendemos, ¿no? Tristemente vemos todo como algo malicioso. No, pues si es pastor que trabaje, pues solamente viene los domingos y 2 horitas nos predica y los demás días, ¿qué hace? Que se trabaje. ¡Wow! ¿Ese es el amor? ¿Eso es reconocer el trabajo? A veces nos falta este amor entrañable de los siervos hacia la iglesia y de la iglesia también a los siervos. Es lo que Pablo quiere resaltar acá. Filipenses es un plano de ver una perspectiva distinta, de ver a los siervos del Señor como realmente son, hombres entregados al trabajo y al servicio del Señor. Si hoy en tu iglesia un pastor o un líder te está edificando, es un siervo del Señor. Y tú tienes que agradecer a Dios por eso y orar por eso. Y si tienes la posibilidad, también proveer para ellos. Porque hay muchos siervos que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor. Y no solamente que predicamos 1 hora o 2 horas los domingos.
Hay una preparación constante. Hay una preparación constante. Y lo digo esto en nombre o título de aquellos siervos que realmente están preparados. Yo sé que hay siervos y hombres de Dios que tal vez carecen de este amor hacia el evangelio, hacia la iglesia, pero tiene que partir también de nosotros el promover todo el amor y ver cómo Pablo los enseña a tener este amor entrañable por los siervos y los siervos también por la iglesia. Y también me dirijo a los siervos también, si hay pastores, líderes aquí o futuros pastores que quieren enseñar, que quieren predicar o servir en la obra del Señor. Algo importante es que amemos a la grey del Señor. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Cuida de la grey, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo arduo y no es como alguien diga, bueno, un añito voy a ser pastor, luego cualquier texto voy a dar, con tal de que llene el espacio. Cuidado. Hay que entender también eso. La exhortación no solamente es para la iglesia, sino también es para los siervos. ¿Cómo oraba Pablo por la iglesia? ¿Qué decía? Oh, Señor, que no falte, que no ven, que los hermanos no, vengan todos los domingos, que traigan a sus niños, que den los diezmos, que den la ofrenda. ¿Oraba así Pablo? ¿Cómo oraba? ¿Cómo demostraba en su oración el amor a los filipenses? ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, lo que habíamos leído? ¿Cómo oraba Pablo? Dice que oraba para que el amor crezca, sobreabunde más y que tengan conocimiento, algo similar que va a ser en Colosenses y en Efesios también. Oro para que conozcan de Dios, para que puedan entender y puedan crecer más en sabiduría y en conocimiento. Y dice ahí, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. Eso es lo que Pablo está orando. Y este también es una muestra clara de un siervo. Un siervo no está orando tanto porque la iglesia venga, o los creyentes estén llenos, no falte sillas, o que Señor, los jóvenes vengan, que tengamos culto de jóvenes. No, la prioridad del siervo que realmente ha entendido la vocación y el oficio de obrar para el Señor, de trabajar para el Señor, es que va a querer que uno o tres o la iglesia sea conformada a la imagen de Cristo. Y Pablo está diciendo aquí, mira, yo oro por ustedes para que conozcan y también prueben lo mejor, porque hay mucho mejor. Hay algo más que descubrir, algo más que probar de todas las maravillas que Dios tiene para nosotros. Siempre hay más para la iglesia. Y quiero que ustedes crezcan en ese sentido, en ese conocimiento. ¿Sabes por qué? Mira la preocupación del siervo. Para que cuando Cristo venga, Él los halle llenos de frutos de justicia. En la primera instancia veíamos la actitud, el amor de los creyentes hacia el siervo. Pero ahora estamos viendo el amor también reflejado del siervo hacia la iglesia. En este caso, Pablo usa una muestra clara de cómo un siervo tiene que pedir a Dios por la iglesia. Y lo que el siervo tiene que querer para la iglesia, ¿qué es? El crecimiento, pues. El crecimiento en que diga, mira, mi iglesia tenga 5, tenga 6 hermanos que sean transformados o guiados a la imagen de Cristo. No es tanto llenar una iglesia, es que la iglesia se conforma a la imagen de Cristo. Para eso hemos sido llamados los siervos. No para entretener, no para contar chistes, no para ser querido tal vez por el pueblo. Muchas veces nos va a tocar ser, tal vez no ser afectuosos con el pueblo porque estamos enseñando el mensaje de Dios, como Pablo dice en Corintios. Yo os amo mucho, aunque en mi amor se ha amado menos por ustedes. Entonces el amor de Pablo en los siervos se tiene que reflejar en esto, en que queremos que la iglesia crezca y cuando Cristo venga les encuentre llenos, no flojeando, no solamente en la iglesia, no con una religión, no con poco, sino llenos de justicia, llenos de frutos de justicia, que digan, Señor, ponía Pablo más adelante, vosotros son corona mía, les dirá a los filipenses, son mi corona. Cuando Cristo venga, verá que ustedes son mi corona, mi gozo mío, corona mía, les diría. Y eso es lo que alegra a un siervo, que la iglesia crezca en el conocimiento y en la vida fervorosa, viendo con una perspectiva o viviendo con una perspectiva bíblica, una perspectiva cristocéntrica, ¿no? Entonces veíamos en la primera instancia eso, la comunión, el amor entrañable entre la iglesia, la unidad, la comunión. Y cuando estas cosas hay dentro de la iglesia, la comunión, la unidad, el amor, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer. Entonces, no se trata tanto de predicar el amor, sino de vivir el amor, de hacerlo, de plasmarlo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo el siervo demuestra el amor?
enseñando, preparándose por amor a ellos. Acá en la iglesia, por ejemplo, mi persona les trae temas frescos, ¿no? Preparados para ellos, para que se deleiten, para traerles el alimento espiritual. Y es porque amo a mi congregación, a los 3, 4, 5 que me escuchan domingo tras domingo, le digo, esto les traigo para ustedes, porque es un trabajo y lo hacemos con amor a ustedes. Y ellos reciben eso, reciben eso. El amor, hermanos, repito una vez más, no se trata de solamente orar, no se trata de solamente decir o hablar. El amor se trata en hacer, en darse por uno mismo. Y Pablo lo va a decir claro más adelante que vamos a ver. Diría, aunque sea entregado en libaciones, por amor a ustedes. No me importa, diría Pablo, no me importa con tal de que ustedes crezcan. Y ese es el amor. Se entrega, al igual que los filipenses se entregaron. Dieron para la provisión del apóstol Pablo, no solamente una sola vez, varias veces. Y gracias a eso el apóstol Pablo también pudo, ¿qué cosa? Ir a muchos lugares. Y alguien dirá, ¿acaso Dios no le proveía? Claro, pero Dios no provee haciendo caer del cielo. No es que el siervo encuentra ahí busca en su billetero, en su chamarro, en su bolsillo. Dios me ha proveído. No es así. Dios utiliza a la misma iglesia para provisión de los siervos, de igual manera que utiliza a los siervos para edificación de la iglesia. Y así Dios ha establecido el orden y la comunión dentro de la iglesia. Hay que entender todo eso también, ¿no? Y en esta parte Pablo nos enseña mucho, y la iglesia en Filipenses también, acerca del amor entrañable y la comunión entre hermanos en la fe. Vamos a pasar a la segunda parte que hemos titulado En cadenas de aflicción, pero el evangelio avanza. En cadenas y en aflicción, pero el evangelio avanza. ¿Alguien me gustaría leer, por favor? ¿Me ayudarían con el verso 12 y 13? A ver, ¿quién está con su Biblia ahí? Espero que estén con Biblia a la mano, hermanos. Filipenses 1, 12 al 13. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 1, 12 al 13. Filipenses 1, 12 al 13. Creo que nadie está con Biblia. Se olvidaron la Biblia. Amén. A ver ahí. Filipenses 1, 12. ¿Sí me escuchan, verdad? Amén, amén. 12, 13 de Filipenses. Listo. Lleva como título, para mí el vivir es Cristo. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. En esta segunda división que hemos hecho del libro o del capítulo, del capítulo 1 de Filipenses, esta sección como que nos va a llevar más a ver una perspectiva en medio de la aflicción, en medio de las cadenas. Pablo, cuando está escribiendo la carta a los filipenses, ojo que estaba en cárcel, estaba en prisión en Roma, y él escribe todo eso. Y qué interesante que no empiece diciendo, mira, gracias por enviar, porque necesitaba esa manta que mandaron, necesitaba lo que mandaron porque me faltaba. No dice eso. Y dice, mira, más bien, estas mis prisiones, estas mis cárceles, ¿en qué han hecho? Han redundado. ¿En qué? En el progreso del evangelio. Pero uno puede decir, pero Pablo, estás encarcelado. ¿Cómo me dices que el evangelio va a avanzar? Es que el evangelio no se trata de personas, no se trata de eventos, no se trata de ver las circunstancias buenas. El evangelio va a avanzar aún en circunstancias buenas, en circunstancias malas, y aunque los siervos no la tienen difícil. El evangelio no se trata de una vida buena o del pastorado, ¿no? Muchos ven el pastorado como algo fácil, algo aliviano. No voy a estar en mi oficina, solamente dar consejito, leer 3, 4, 5 versículos y los hermanos que vengan. Eso no es. Hemos visto mal lo que es el servicio a Dios, y Pablo, como un gran servidor de Dios, nos muestra, mira, yo he estado en cadenas. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para que el evangelio progrese. Pablo, pero no te vas a quejar de lo que te está pasando. No, eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio está avanzando.
Está avanzando, muy bien. Me cerraron en cuatro paredes, no puedo ir a otra provincia, a otra ciudad, pero aquí mismo voy a hacer que el evangelio progrese. Porque ¿cómo progresa el evangelio? Que más personas se conviertan al Señor, así progresa el evangelio. ¿Acaso, hermano, el evangelio no progresaba haciendo iglesias? No, ¿quién te dijo eso? ¿Acaso el evangelio no progresaba cuando teníamos actividades, kermeses, bautismos, salidas, retiros? No, ¿quién te dijo eso? El evangelio progresa cuando almas se transforman al Señor Jesucristo, cuando hay vidas cambiadas, cuando hay vidas renovadas, cuando hay vidas que han estado muertas en delitos y pecados y nacen a la resurrección de la luz del evangelio. Ahí progresa el evangelio. Y cuando Pablo se ve encerrado en 4 paredes, en cadenas, en prisión, él aún así dice en el capítulo 8, cuando dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y eso es a veces lo que nosotros no entendemos. Que si el texto dice ayuda a bien, pues es a bien, pues hermanos. Pero ¿cómo es a bien la enfermedad, hermano? Pero ¿cómo dices que ayuda a bien que mi hijo esté desviado, que mi esposo no crea? ¿Cómo eso me ayuda bien? ¿Crees la palabra? Si la palabra dice que todo nos ayuda a bien, tú tienes que entender que la situación no va a cambiar. Lo que Dios quiere que cambie es tu corazón. Pablo estaba un momento en cárcel, pero ¿qué cambió? ¿Salió de la cárcel? No, ¿qué cambió? Su corazón. Lo mismo es para con nosotros. Cuando el texto dice en Romanos 8 que todas las cosas nos ayudan a bien, nos hace entender que las cosas no van a cambiar. La enfermedad, la prueba, la tentación, las aflicciones van a estar ahí, pero lo que cambia a bien es nuestro corazón, que en las circunstancias aún alaba al Señor, aún trabaja para el Señor. Y Pablo está enseñando eso. Dice Pablo, todo esto que me está pasando ha sido de bien. Para Pablo no, ¿para qué? Para el evangelio, para almas convertidas, para continuar la locura de la predicación. Y ahí como que colocamos la línea y decimos, ¿qué es más importante? ¿Mi vida, mi situación, mis emociones o la predicación del evangelio? Y Pablo como que nos daría el margen, ¿no? Porque lo más importante es para lo que hemos sido llamados, que por mi nombre, diría Pablo, se continúe la locura de la predicación, que más almas vengan a Cristo. La vida cristiana pasa de una perspectiva individual a una perspectiva de mirar a los demás como esa necesidad que ellos tienen de la salvación también. Pasa de verse a uno mismo y ve por los demás. Pasa de preocuparse de uno mismo y ver por los demás. Pasa de vivir para uno mismo para vivir por los demás. Esa es una perspectiva bíblica. Esa es una perspectiva que Pablo está enseñando acá. En cadenas sí. En aflicción sí. Pero ¿sabes qué? El evangelio avanza. 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 Wow. Y lo que dice Pablo es impresionante. ¿En qué sentido avanzaba? Y dice ahí, porque mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Recuerda que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, ya ha pasado mucho tiempo en la cárcel, mucho tiempo, años ya ha pasado en la cárcel. Y en ese año, Pablo dice, mira, yo estaba en la cárcel este tiempo, pero el evangelio avanzó. ¿Cómo avanzó? Aunque no pude salir a las calles, estos guardias fueron ganados para Cristo. Y no solamente los guardias, sino toda la casa del pretorio, que era como un cuartel importante donde estaban los soldados del Imperio Romano. Todos habían escuchado que un tal Pablo predicaba de Cristo. Y es interesante porque cuando un prisionero estaba encarcelado allá en una cárcel romana, los romanos o los soldados cambiaban de turno, ¿no? Cambiaban de turno porque no querían que el preso se escape. Imagínate, supongamos que cada soldado tenía que estar de guardia, pongamos 4 horas, relevo, 4 horas, relevo. Imagínate, Pablo, el primero, predicando el evangelio. Cambio de turno, el siguiente, volviendo a predicar el evangelio. Pablo no se cansaba y decía, pase el siguiente que se va a convertir al Señor. Muy bien, descanso, el que sigue. ¡Wow!
Y dice Pablo, qué interesante, porque mira lo que va a pasar. Aquí vemos que Pablo no se ve las puertas cerradas, sino que ve puertas abiertas para la gloria del Señor. ¿En dónde? En los guardias, en los soldados. Ve oportunidades para salvar para la gloria del Señor. Y mira cómo va a cerrar el capítulo 4, porque esto es impresionante, ¿no? Filipenses capítulo 4, verso 21, mira, cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia en Filipenses, de la iglesia en Filipos, mira lo que le dice. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo, ¿qué está diciendo? Hermanos en Filipo, voy a parafrasear un poco. Salúdenme a todos, ahí, salúdenme de parte mía, saluda a toditos, y también les saluda, ¿qué les coloca Pablo ahí? Mis hermanos, o los hermanos. ¿Qué quiere decir con eso? Que son de Cristo, son de la fe. Dice, mira, los hermanos que están conmigo también los saludan. ¿Quiénes son esos hermanos, Pablo? ¿Qué no estabas ahí solamente con Timoteo? Debe ser Timoteo, debe ser Lucas. No. Mira, escucha el 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de... Pablo ganó a la casa, ganó a toda la guardia. ¡Qué impresionante! ¿Te das de cuenta? El progreso del evangelio no depende de la situación, depende de nuestro corazón, qué tan entregado estemos para el servicio del Señor. ¿Qué tan entregado estemos para el servicio del Señor? Continúa Pablo diciendo, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, y eso es lo bueno también, mira, porque Pablo dice, estoy en cárcel, sí, y esto ha sido de ánimo, número uno para mí, porque he podido ver que el evangelio va a avanzar. Aquí en la cárcel voy a empezar un nuevo discipulado. A todos estos guardias los voy a ganar para Cristo, porque este tiempo que estoy acá, aunque es difícil humanamente hablando, pero en Dios nada es imposible. Yo puedo predicar el evangelio, así haya una persona que me escucha, el evangelio tiene que continuar. Como decía Pablo en Timoteo, la palabra no está presa. Nosotros podemos estar presos, pero la palabra nunca está presa. ¿De dónde parte todo eso? Del corazón de uno mismo. De ahí que Pablo diría más adelante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un texto que lo utilizamos de una manera triste, equivocada, porque ¿sabes lo que para Pablo significaba eso? No perdía el tiempo, no le importaba su vida, con tal de ganar a otros para el Señor. Eso era vivir para Cristo, testificar de Cristo, anunciar de Cristo aún, aunque él estaba en momentos difíciles. Aunque él estaba en momentos difíciles, él vivía para el Señor. Él quería partir de este mundo en su último aliento y aún así seguir proclamando de Cristo. Pablo no se quejaba. Pablo no decía, me falta, tengo frío, ya quiero salir, ¿qué quiero ya de una vez? No. Pablo veía una oportunidad para vivir para el Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces nos quejamos, no? Pero claro, vos dices fácil salir a predicar, y como alguien me dijo, no, es que ahí es fácil, tú tienes ahí los hermanos, sales, puedes salir. Es que a veces, hermano, no entendemos, o a veces no hacemos realidad esto de vivir para el Señor. No lo hacemos. Perdón. Colocamos cosas antes de servir al Señor y eso no debería ser así. Y es parte de la fe también eso. La fe cambia nuestro corazón. No cambia las circunstancias. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, ¿no? Y dice ahí que muchos han salido a predicar el evangelio por causas deshonestas, muchos por contiendas, pero otros con sinceridad, de buena voluntad, con amor. Y Pablo dice, mira, no importa si otros lo hacen por contienda, pero otros lo hacen por buena voluntad y por amor, pero al fin, lo final es que Cristo está siendo anunciado. Y de esto me gozo y me gozaré, dice Pablo, ¿no? De esto me gozo. ¿De qué te gozas, Pablo? De que una de las dos beneficios que ha traído mi encarcelamiento, número uno, que estoy ganando, que gané a la guardia de César. Y número dos, que muchos hermanos entre ustedes, viendo que estoy encarcelado, ¿qué dijeron? Empezaron a predicar, empezaron a hablar, y de eso estoy gozoso, y de esto alegre, y de eso Pablo diría que me doy de cuenta que esto sí es la voluntad de Dios, que todo esto que está pasando ayuda bien para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, ¿no? Porque sé, dice el 19, porque sé que vuestra oración, por vuestra oración y la sumisión del Espíritu de Cristo,
os resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y esto es impresionante. Esto es impresionante porque Pablo resalta primeramente la cárcel y el progreso del evangelio dentro de la cárcel, pero él dice, mira, tengo esperanza y tengo anhelo. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo sé que están orando por mí, a los filipenses les diría eso, y sé que el Espíritu está ayudándome, está ministrando, está suministrándome, está ayudándome, está consolando en todo lo que estoy pasando, pero algo estoy seguro, dice que en nada seré avergonzado. ¿En qué sentido? Que cuando Pablo se enfrente al juicio donde iba a poner en evidencia todo lo que se demandaba a Pablo diría, en nada tengo avergonzado, no tengo nada de que se ha hecho culpable, porque Pablo no está en la cárcel por robar, por delinquir, por causar destrozos, no está por eso. ¿Sabes por qué está en la cárcel? Por causa del evangelio. Pablo dice, no, en nada será avergonzado. Nadie que me diga dentro del concilio, dentro del juicio, tú estás aquí por robar, por delinquir, por levantar. No, nadie me puede avergonzar porque no hay nada que la gente o que el juzgado, el juicio, los mandatarios me puedan decir para causarme vergüenza, porque estoy aquí por el evangelio de Cristo. Y Pablo resalta y dice, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí la frase que todos conocemos, porque para vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? El anhelo de Pablo es que Cristo sea glorificado, no solamente, mira, en nuestra estancia de vida, sino también incluso en los últimos suspiros o en el último aliento de vida. Pablo dice, si voy al juicio, yo sé que están orando, yo sé que el Espíritu Santo, esto se finalizará en mi liberación porque no tengo nada de qué ser avergonzado, no tengo nada de qué ser acusado. Pablo estaba seguro que cuando llegue el juicio, él iba a salir porque no tenía nada en el cual ellos podían juzgarle, nada de ser avergonzado, porque estaba ahí, la causa era por la predicación del evangelio. Ahora Pablo dice, no importa, como siempre lo he dicho, como siempre ha sido mi anhelo, dice Pablo, Cristo que sea magnificado, exaltado, tanto en mi cuerpo, en este cuerpo material, por vida o por muerte. Es decir, mi cuerpo le pertenece a Dios. Si estoy vivo en este cuerpo, lo va a decir más adelante, es para predicar. Y si muero en este cuerpo, que sea muriendo en la obra del Señor, que sea en eso. Y él lo va a relatar, mira, de manera excepcional, en Corinto. Vamos a ir 2 Corintios capítulo 4. Y mira, esta es la perspectiva que te quiero marcar hoy, en este capítulo 1, cuando hablamos de la perspectiva del vivir cristiano. ¿En qué resalta más? ¿En qué importa más? Y sé que a nosotros, como seres humanos, lo que más nos puede interesar es nuestro cuerpo, ¿no? No, es que ir allá es que puede, no soy muy enfermizo y no salgo mucho, y no hay caso, no hablo bien. Y a veces no hacemos cosas porque en realidad estamos cuidando nuestro propio cuerpo. Pero hay algo que notar ahí. ¿Qué es más importante? O la voluntad de Dios o la voluntad de cuidar nuestro propio cuerpo o incluso nuestra propia vida. Y mira lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, y quiero leerte esto para que puedas entender lo que Pablo está sintiendo ahora. Pablo sabe que puede morir, sabe que puede pasar algo que puede apresarlo, sí, pero como también tiene confianza en que Dios lo va a sacar porque no hay nada que pueda acusarlo, ¿no es cierto? Pero Pablo, más allá de la liberación o el juicio que puede recaer sobre él la tiene clara. Él le dice, mira, puedo estar encarcelado, pero sigo anunciando el evangelio. Puedo estar en prisión, pero tengo libertad en Cristo. Puedo tener necesidad, sí, pero aún así estoy con gozo en el Espíritu Santo. Y ese es el plano que Pablo tiene. ¿Sabes por qué? Porque como él diría en Hechos capítulo 20, menosprecio mi propia vida. Y eso es morir el yo. Para servir al Señor, para amar al Señor, para dedicarse al Señor, para entregarle al Señor, primeramente tenemos que hacer morir el yo. El yo quiero, el yo vivo, el yo tengo, el yo necesito.
No, si sigue habiendo eso, no va a haber un servicio completo a Dios. Pablo hizo morir ese yo cuando se encontró con Cristo en el camino al Damasco. Él le cegó los ojos y dijo, ¿quién es más importante? Jesús lo humilló a Pablo ahí, a Saulo, le mostró su condición. Pero cuando lo levantó, ¿sabes qué dijo Pablo? Como diría más adelante en Filipenses, más adelante lo diría él. Ahora entiendo que lo que yo era, fariseo, doctor de la ley, perseguidor en cuanto a la ley, celoso de la ley, todo eso, dice Pablo, para mí es basura, porque en ese momento Saulo murió. Murió el yo tengo, el yo quiero, el yo necesito. Crucificó la carne para servir a Dios. Wow. De ahí que podemos entender la fortaleza de Pablo, porque él ya no vivía para sí mismo, sino que vivía para Dios. Y mira lo que dice Corintios capítulo 4, verso 7, hablando del evangelio. Vamos a ir desde el 5, 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo, un poquito hablado del contexto, dice, mira, lo que predicamos no es a nosotros mismos, sino es el evangelio, es a Cristo mismo. Ese es el evangelio que tiene poder. Ese es el evangelio maravilloso, extenuante, misericordioso y que tiene poder porque la palabra es eficaz, es viva. Ese tesoro estamos llevando, dice Pablo, ese tesoro no es nuestro, no es nuestra predicación, es de aquel de quien hablamos. Y mira lo que dice el 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La predicación, el poder del evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo, mira, el evangelio tiene poder. El evangelio es el que transforma vidas. La palabra es viva y eficaz y es un tesoro tan grande que llevamos nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Vasos de barro. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Porque vivimos en un mundo donde nos pueden dañar, nos pueden lastimar. Y Pablo, te lastimaron a ti, me lastimaron mucho. Lees 2 Corintios capítulo 11, todo lo que Pablo soportó. El cuerpo se puede dañar, el cuerpo lo pueden encarcelar, el cuerpo lo pueden azotar con varas como pasó en Tesalónica o en Filipos. Puede pasar todo eso porque este cuerpo se desgasta, este cuerpo está expuesto al sufrimiento. Y por eso es que este tesoro de la predicación del evangelio está en nosotros, que somos vasos frágiles. Este cuerpo es frágil, este cuerpo se desgasta, pero recuerda una cosa, tenemos este tesoro de la predicación de la palabra que es más grande que nuestro cuerpo. Y Pablo dice, mira, escucha lo que dice, tenemos esto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Para que cuando las vidas se conviertan, para que cuando almas lleguen al evangelio o a Cristo, a los pies de Cristo, entiendan que no ha sido el poder de la persona o la persuasión de la palabra, sino ha sido el poder de la palabra de Dios que ha transformado sus vidas. Y así la persona que ha sido renacida, regenerada, glorifica a Dios y no a nosotros. ¿Por qué? Porque somos simplemente vasos de barro, frágiles, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Entiendes el sentido de Pablo? ¿Entiendes una perspectiva del servicio? Este cuerpo se maltrata, este cuerpo lo pueden encarcelar, este cuerpo a ti te pueden incluso negar, como alguien me decía, ¿no? Hermano, por ser cristiano ya ni me hablan, ya me rechazan, ya me bloquean, ya ni me hablan. Muchos han sido perseguidos por causa del evangelio, han sido muertos, pero todo eso
se pasa en el cuerpo, pero en realidad en el espíritu nada puede destruir la obra del Señor. Pablo resalta y dice, estamos perseguidos, sí, pero no estamos desamparados. Derribados, en cárcel, sí, con prisiones, sin comida, con frío, sí, pero no estamos destruidos. Llevando el cuerpo siempre, y lo que dice Pablo en Filipenses, ¿no? En mi cuerpo, en vida o muerte, Cristo sea magnificado. Mira lo que dice Pablo aquí. Llevando el cuerpo siempre en todas partes, la muerte de Jesús, para que también en la vida de Jesús se manifieste nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi cuerpo está entregado al Señor. Pueden hacer lo que quieran, pueden matarlo, pueden destruirlo, pueden golpearlo, no importa, porque esa es una marca de nosotros. Y lo va a decir Pablo en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido no solamente creer en el Evangelio, sino padecer por el Evangelio. Y es que hay que entender eso, nuestras vidas están escondidas en Cristo, y el cuerpo muchas veces va a ser atribulado, atormentado, enfermado, pero que entendamos una cosa, que hay algo más allá que ver. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¡Wow! Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Pablo, ¿qué está diciendo? No tengan miedo a morir. No cuiden su cuerpo, no vean a su cuerpo como algo valioso y que eso sea como algo que les impida obrar para el Señor. Somos vasos frágiles. Estamos entregados en todo tiempo a la muerte por causa de Cristo. Pero recuerden algo, dice Pablo aquí, parafraseando un poco, que así como aquel que resucitó al Señor de entre los muertos, es el mismo quien nos resucitará a nosotros para presentarnos a todos con cuerpos glorificados. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque suceda esto, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Dime una cosa, Pablo, si utilizaba solamente la vista física, material, ¿qué veía? Una cárcel, necesidad, frío. Pero cuando Pablo cierra los ojos materiales y abre los espirituales, ¿qué ve? Ve hombres necesitados del amor de Dios, de la salvación. Ve oportunidad para predicar el evangelio y él cierra los ojos físicos y abre los espirituales. Y él dice, mira acá, no miremos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta leve tribulación que tenemos que pasar, ¿sabes qué produce? Gozo, alegría. Pablo en la cárcel se sentía triste. Él lo va a decir en el capítulo 4, ¿no? En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él siempre estaba fortalecido en cada momento. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora, hoy, a tener una perspectiva de las aflicciones, de las tribulaciones, con gozo y con esperanza, siguiendo un propósito. ¿Cuál? El progreso del evangelio. No mirando lo que se ve, sino mirando lo que no se ve. No importa si tu cuerpo está enfermo, no importa la edad que tengas. Lo importante ahora, hoy para ti, es mirar tu vida restante con una perspectiva. ¿Cuál? Que el evangelio progrese, que el evangelio continúe. Y tú tienes mucho que aportar para el reino.
Recuerda lo que dijo Pablo, porque de ninguna cosa hago caso, menosprecio mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo. Con gozo. Y eso es lo que nos muestra este punto número 2, ¿no? En cadenas, en aflicciones, pero el evangelio avanza. Y todo parte de un corazón entregado a Dios. Cierro con estas palabras, no vamos a llegar a la tercera parte. Pablo dice, verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Y el vivir qué es? Cristo. A veces aplicamos este texto solamente para la muerte, ¿no? Hermano, ¿que ha muerto? Sí, morir es ganancia. Pero ¿qué de la primera parte? ¿Qué de la primera parte? El vivir es Cristo. El sentido de la vida es Cristo, es Él. Es Él. Hermanos, algo que no estamos entendiendo acá, y es que tenemos una responsabilidad. Tenemos un llamado, tenemos una comisión, tenemos un ministerio que nos ha entregado Cristo mismo a nosotros. Y es proclamar el evangelio, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tienes tú que entender que las personas no se van a salvar o no van a conocer de Cristo si tú sigues sentado ahí, si no haces morir el yo, el quiero, el mi familia, el tengo esto. Si no haces morir eso, no va a haber un avance ni en tu vida ni en el progreso del evangelio. Todo esto tiene por centro el morir nosotros mismos para que Cristo sea vivificado. Como diría Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Qué interesante que Pablo en Colosenses diría, y este es el misterio que ha sido conocido a ustedes, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La perspectiva ahora es cómo estás viendo tu vida en Cristo. ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Es el centro Cristo? ¿Vives para el Señor? ¿Cómo estás viendo la situación que estás atravesando hoy? Lo que estás pasando ahora, lo que te lastima, lo que te atormenta por las noches, lo que te hace levantarte a las 3, 4 de la mañana y pensar y llorar, lo que has pasado antes, lo que estás pasando ahora. ¿Va a frenar el evangelio? ¿Va a frenar tu crecimiento? ¿O vas a sobrepasar a eso? Te animo a que dejes de llorar, de lamentarte, de desanimarte por lo que estés pasando. No te prometo que las cosas van a cambiar o van a ser mejores, pero sí te afirmo algo según la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Depende de ti y de mí frenar el evangelio por causa de nuestra situación o a pesar de nuestra situación, hacer que el evangelio progrese y que mucha gente se convierta por la locura de la predicación. Piensa y medita en eso. Que Dios bendiga este tiempo de estudio. Para mí ha sido muy, muy edificante hablar nuevamente de Filipenses. No hemos podido llegar a la parte 3, donde Pablo exalta muchas cosas acerca de la vida en Cristo, pero hasta que hemos aprendido mucho. Y a mí personalmente me ha sido de edificación y poner en cuentas cómo estoy obrando para el Señor, cómo estoy entregando mi vida para el Señor. Espero que para ti también. Yo sé que hay situaciones difíciles que tenemos y con las que luchamos y no estamos ajenos a eso. Pero si hemos decidido seguir a Cristo, amado hermano, amada hermana, no es para que las cosas nos salgan bien, sino es porque Él se lo merece. Él merece nuestra gloria, nuestra honra, y Él incluso merece nuestro último suspiro. Él lo merece. Él lo dio todo para nosotros. Él vino a morir por ti. Nos toca vivir para el Señor. De parte mía ha sido un placer poder enseñarles. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una siguiente reunión
en una introducción o un capítulo más de la carta a los Filipenses. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén, que Dios le bendiga más.